Bien, buena tarde. Hoy comenzamos con esta serie de conferencias que hemos llamado la Tarde Filosófica del SECAS, donde nos proponemos tener un espacio, como ya hemos venido haciendo en la institución, diferente a las clases, no llamado extracurricular, o nosotros hemos también tratado de hacer la diferenciación porque ya en la institución existían espacios extracurriculares, y estos de la tarde, que hacen parte de lo que también llamamos tarde a secas, tienen que ver más bien con un espacio que no tiene la rigurosidad académica de todo lo que tiene que ver con notas, con asistencia obligatoria, etcétera, etcétera, no con este tipo de compromisos que destinamos para otros espacios y otros momentos, sino más bien como un momento de encuentro, un lugar de encuentro donde tratamos de salirnos incluso un poco de esas cosas que hacemos tan cotidianas, a ver si se nos prenden un par de chispas, un par de ideas en la cabeza y podemos conversar un rato que tenga como característica un ambiente agradable, de mucha confianza y donde nos podamos expresar con quizá la libertad que las clases a veces no nos dejan, ¿cierto? A veces las clases no dejan que nos expresemos con esa libertad. Vamos a tratar de aprovechar este espacio. Agradezco a todos los presentes. Esto lo vamos a seguir haciendo mes a mes, los primeros lunes de cada mes. Cuando esos lunes sean festivos o haya algún inconveniente, pues estará avisando y se correrá para el segundo lunes, ¿vale? Esto, entonces, en principio está pensado para 4 sesiones de los meses que nos restan en el calendario escolar. Y esta primera sesión, yo he decidido escoger algunos temas y para esta primera sesión quiero tratar un poco el asunto de la valentía, el concepto de la valentía. Lo voy a presentar enfocándome en 2 o 3 autores, quizá de la tradición filosófica, quizá en medio de la presentación aparezcan algunos otros, pero no de manera necesaria. Vale, entonces yo les voy a pedir que estemos muy atentos, voy a proyectar unas diapositivas donde voy a sugerir algunas ideas, algunas inquietudes. Es bueno siempre en estos espacios, cuando no tenemos una muy buena memoria, ir tomando notica, alguna cosa medio enredada que pueda surgir, preguntas de todo tipo, aclaratorias, cuestionadoras, propositivas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todas esas preguntas son válidas acá. Nos vamos a despojar del asunto mal entendido que dice que a veces las preguntas de uno no tienen mucho valor, ¿cierto? A veces en estos espacios se entiende como que hay una especie de experto, que es el que sabe, y hay unos que están escuchando y supuestamente no saben. Yo no soy tan amigo de esa idea, yo creo que todos tenemos algo que decir, a veces ese algo que tenemos que decir puede ser equivocado o no, puede ser diferente, etcétera, etcétera, pero cuando uno lo enuncia, por aquí Paula nos dice que tiene un problema de conexión, hasta ahora pues yo no he tenido como mayores dificultades, vamos a ver si persiste, ¿cierto? Como que desde esta mañana también la plataforma ha estado un poco caprichosa. Les decía que cuando uno enuncia entonces sus incomprensiones, la forma en que no entiende, la forma en que entiende un asunto, lo que tenía previo a escuchar a alguien, pues esa es la posibilidad para que uno aprenda. El silencio pocas veces es formativo, ¿cierto? El silencio a veces es engañoso. Aquel estudiante o aquel oyente, aquel que está dispuesto para conocer, para aprender, para escuchar a otro, si solamente participa con su silencio, la mayoría de las veces es como si estuviese haciendo la mitad del trabajo de la formación, ¿cierto? Entonces, cuando uno enuncia lo que está pensando, necesariamente aparece otra cosa, ¿cierto? Aparece la confirmación de que eso que está pensando es correcto, o en todo caso, el cambio de punto de vista, la sumatoria de otra opinión que robustece mi argumento y un montón de posibilidades de las que me privo si mi participación se reduce simplemente como a la escucha. Esto no quiere decir de ninguna manera que entonces nuestra participación tenga que ser forzada, ¿cierto? Pero en la presentación de este tema yo espero que algunas inquietudes puedan surgir, ¿cierto? Siempre como que uno tiene ahí una preguntita que le queda. Entonces ahora sí procedamos a proyectar por aquí. Ustedes me vuelven a confirmar, por favor, si se ve. Se está viendo ahí, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces esa es como la primera diapositiva de la presentación, más o menos, de lo que les acabo de comentar, en qué consiste la tarde filosófica del SECAS y qué propósito tiene. Hoy nosotros vamos a estar hablando de la valentía
Y el enfoque que vamos a tomar, obviamente, pues, por indagaciones y por clasificaciones que he hecho previamente, he pensado en entrarle al asunto desde mis amigos, mis buenos amigos los griegos, siempre tienen algo para decir. La mayoría de las veces nos estamos perdiendo del origen de muchas cosas. Espero que no sea muy entorpecedor algún silencio que se pueda escuchar de fondo. Tengo un vecino ahí martillando de hace ratico, pero bueno. Y los griegos, en principio, una cultura guerrera, ¿cierto? No guerrera porque tuviesen alguna naturaleza violenta, sino porque su contexto hacía que sus ciudades, sus comunidades estuviesen expuestas a la invasión de otros pueblos. Los griegos fueron muy atacados por los persas, incluso entre sus ciudades siempre tuvieron ese tipo de conflictos, a la invasión del territorio por la idea expansionista de ciertas culturas, ¿cierto? Eso después se repite, llega el Imperio Romano, luego tenemos otras manifestaciones de ese imperialismo, pero siempre hemos tenido disputas respecto del territorio, entendido como una porción en el mapa, ¿cierto? Eso era como muy importante. Recordemos que para los griegos es el lugar estratégico donde estaba ubicado ese mundo, pues el acceso a la costa era muy importante para aquellas otras culturas que no tenían acceso directo al mar, ¿cierto? Entonces como que la disputa por ese territorio siempre fue un tema central para ellos. Resulta que como entonces estaban en ese contexto, están enmarcados en ese contexto, ahí hay otras muchas cosas, pero ese es un rasgo característico para hablar de la valentía. La valentía en principio se consideraba para estos griegos como una cuestión que tenía que ver con la guerra. Era como la consideración más inmediata que surgía. Bueno, es valiente aquel que sabe luchar, aquel que va a la guerra, aquel que es aventurero, aquel que no tiene temor, ¿cierto? No tiene temor de la muerte, no tiene temor a ser herido y pone en función de ganar, en función de la victoria, toda esa característica de la valentía. En principio era eso. Para eso había un entrenamiento previo. Claro, estos griegos sabían que la guerra también era como una especie de arte, aparece la estrategia y muchas otras cosas, y entonces no se podía ir a la guerra o no se podía ir a defender el territorio de manera desordenada. Esto empieza entonces a generar cierta reflexión sobre la organización militar de un Estado, y los griegos entrenaban desde muy temprano a sus hijos con las características propias de cada pequeña polis, cada pequeño estado de ese mundo griego, los espartanos con unas características, los atenienses con otras, ¿cierto? Pero entrenaban a todos los chicos, varones, en el ejercicio de la hoplomaquia, ¿cierto? De la hoplomaquia. ¿Qué quiere decir esta palabrita rara? El origen del término es el hoplón, ¿cierto? Así como sería ahí con la H que se ve, el hoplón. Y el hoplón era la palabra que los griegos utilizaban para referirse a la indumentaria, a todas estas cosas que vemos como armaduras. Esos eran los hoplón. La hoplomaquia era el entrenamiento, el arte, muchas veces también era una exhibición, como pueden ser hoy para nosotros los partidos de fútbol y son los eventos deportivos, una exhibición de guerreros griegos con toda la indumentaria de guerra, como lo vemos en la imagen, que hacían como una especie de esgrima. Algunos han pensado que es una esgrima, obviamente aquí no se atacaban a muerte, no son como los gladiadores romanos, simplemente tenían una exhibición y ese era su entrenamiento en los gimnasios de esa Grecia. Y entonces se dice que es como una especie de esgrima, se ha considerado eso erróneamente, ya les voy a decir por qué, porque no había riesgo de morir en el entrenamiento, en esta exhibición. La cuestión de la esgrima es quizá una exageración. La esgrima tiene unas condiciones, unas características propias de otra época. Para estos griegos no era ni mucho menos eso. La esgrima como la conocemos hoy no tiene estos escudos, tiene otro tipo de protecciones y otro tipo de reglas. Estos griegos desplegaban toda su actividad física, toda su estrategia, todos los saberes que estaban traspasados en este entrenamiento militar para mostrar que eran aptos de ir a la guerra, que eran aptos para ir al combate. Ese es entonces como un primer acercamiento al asunto de la valentía. La valentía entonces para esos griegos tenía que ver con la guerra, con el ejercicio militar. Era valiente aquel que iba a defender su estado de una posible invasión o en todo caso el que confrontaba políticamente
a otra comunidad en términos de guerra. Ese era un griego valiente, ¿cierto? Esa consideración muy inmediata, vamos a ver más adelante cómo va a empezar a tener otras dimensiones, otras características, se van a ir sumando elementos que nos van a mostrar que la valentía va mucho más allá de esta cuestión tan vinculada a la guerra. Tenemos también que un hoplita, si insistamos con la palabra, pues esto tiene que ver con la armadura. El hoplita, que era como se le llamaba al guerrero, en ocasiones en algunos textos de esos griegos, en Platón, en Aristóteles, aparece como el guardián. Para nosotros hoy sería como el soldado, ¿cierto? La versión nuestra de esto, la actualización, sería un soldado. Ese hoplita tenía que cumplir con las características, con las condiciones que se dicen allí, las que están enumeradas con las líneas rojas, ¿cierto? Las que están clasificadas allí. No era un guerrero, no podía ser un guerrero quien no cumplía con esta indumentaria. De ahí que la palabra siga estando muy vinculada a eso. Era importante estar bien preparado para la disputa, ¿cierto? Para este tipo de combates. Si no se contaba con alguna de esas cosas que aparecen en la indumentaria, bien sea la espada, el escudo, la lanza, el casco, la coraza, todo eso que aparece allí, entonces quien iba a la guerra no era apto para combatir, ¿cierto? No podía ir a combatir si no tenía estas cosas. De ahí que entonces ya la valentía no sea simplemente lo que se conocía como el valor, la fuerza del carácter para exponerse al combate, sino que estaba anclado a todo un saber que decía que es valiente aquel que también está investido con este tipo de armadura, ¿cierto? También hace parte de la valentía. Alguien valiente tiene que ir con armadura, ¿cierto? Alguien que se exponía a ir sin herramientas a la guerra, llamémoslo así, pues entonces sencillamente no era valiente o no tenía que ver con la valentía. Hasta ahora sigue estando vinculado el asunto entonces a la guerra. Estos griegos seguían pensando eso. Más adelante, y aquí aparece ya propiamente el concepto filosófico, ya no es simplemente una creencia, algo vinculado al contexto, entendemos que es valiente el que va a la guerra porque lo vemos. Ya en Platón aparecen las primeras construcciones conceptuales del asunto. Recordemos que un poco Platón es como el primer sistematizador filosófico en términos conceptuales de las ideas, ¿cierto? Todas las ideas que tenemos de las cosas. Platón va más allá de la descripción de lo que vemos y empieza a construir conceptos. Entonces, a diferencia de esa cultura griega en la que nace Platón, que creía que el valiente es el que va a la guerra porque lo ve combatir, Platón empieza a reflexionar el concepto. El concepto que se crea o la palabra bajo la cual se designa la cuestión de la valentía, el tener valor, como dice ahí, es la andreía, ¿cierto? Esa es la palabrita que utilizaban los griegos. En principio, el diálogo que yo he elegido de Platón para ambientar estas presentaciones, el Laques, como aparece en el lado bajo de la pantalla, el Laques tiene un contexto muy, como todos esos diálogos de Platón, un contexto muy dramático, muy bien elaborado por parte de este autor. Resulta que el Laques va en sentido de la discusión de dos padres de familia. Uno se llamaba Lisímaco y otro se llamaba Melesias. Y Lisímaco y Melesias, Lisímaco y Melesias están presenciando el entrenamiento de sus dos hijos, un par de adolescentes, en un gimnasio griego donde se entrena en el arte de la hoplomaquia o se hacen ese tipo de exhibiciones que les mostraba antes. Están recibiendo ese tipo de entrenamiento, ese tipo de formación militar, y resulta que estos dos padres están preocupados por una cosa. Todo el entrenamiento de sus hijos está en función de que se estén formando en el carácter, de que estén formando su valentía. En efecto, la primera instancia para eso es entrenarlos en el ejercicio de estas artes de la guerra. Como estos padres están muy preocupados por la formación de sus hijos, quiere que sean hombres de bien, virtuosos, valientes, que cuenten con todas las capacidades propias de un griego, llamémoslo así, de élite. La palabra de pronto está mal utilizada en ese contexto, pero un griego, en todo el sentido de la palabra, un ciudadano griego que cumpliera con todos los requisitos, pues entonces tenía que ser formado en todas estas artes. Así como estos chicos se entrenaban en las artes militares, también se entrenaban en la matemática, se entrenaban en la música, se entrenaban en el cuidado del cuerpo, en un montón de cosas, ¿cierto? No simplemente era este arte. Porque el ejercicio de esas artes, del cultivo de esas artes, del cultivo de esos saberes, era donde aparecía la virtud,
que era algo muy importante para esos griegos. Entonces, entre más sabía un griego, más virtuoso era, o por lo menos era la idea de la época, ¿cierto? Esos dos padres entonces están preocupados y deciden invitar a esa exhibición donde los hijos están entrenando a dos militares ya muy grandes que participaron en algunas guerras importantes en Grecia, dos generales, llamémoslos así, de la milicia griega, del ejército griego. Los invitan, están muy entrados en años y los invitan a presenciar la exhibición porque quieren saber la opinión de los sabios en el arte de la guerra. Es decir, invitan a dos personajes, uno se llama Nicias y el otro se llama Laques. Entonces le dicen, bueno, los vamos a invitar a que van porque queremos preguntarles si nuestros hijos sí se están entrenando de forma correcta en este arte, si sí es posible que sean valientes haciendo esto. Queremos saber la opinión de los que saben de estas cosas, ¿cierto? Si hubiesen estado discutiendo sobre astronomía, seguramente hubiesen llevado a otros personajes a que hablaran de lo que saben. Como estos señores, estos sabios, estos ancianos han combatido en la guerra y han tenido éxito en la guerra, pues entonces su opinión es muy importante. Es importante la opinión del que supuestamente sabe. Se da una conversación muy amplia, aparece nuestro amigo Sócrates, siempre pues un personaje principal en esos diálogos de Platón, y en la discusión aparecen estas dos afirmaciones que tenemos acá. En principio, esos generales parecen acordar que la valentía es un conocimiento firme de las cosas temibles y de las cosas seguras. Llegan a esa primera definición después de haber explorado, como les decía al principio de forma muy inmediata, la cuestión de la guerra respecto de la confrontación cuerpo a cuerpo, de qué implica el despliegue muscular para un combate, pero descartando pues que solamente allí esté la valentía. Sócrates está preguntando por un concepto, Sócrates siempre pregunta por eso, y estas personas le dicen, bueno, es el conocimiento firme de las cosas temibles y las cosas seguras. Aquel que tiene conocimiento de eso es valiente, esa es la valentía. Sócrates inmediatamente quiere ampliar el asunto y se llega a una segunda definición. Hay otras definiciones, estas las he escogido yo para discutir hoy, y se llega a la definición que dice que el valor sería un conocimiento no solo de esas cosas temibles, reconfortantes, dice acá, cierto, seguras, sino que se refiere también a bienes y males. Y Sócrates dice además, no en una situación inmediata, no en una situación actual, en los presentes, en los pasados, y además de cualquier condición que tiene que ver con otros saberes. Ojo, primera cosa importante aquí ya de la reflexión conceptual. Nos hemos alejado de la inmediatez que dice, valiente es el que yo veo pelear, ese es valiente. No, Sócrates está diciendo, la valentía tiene que ver con un cierto saber, con un conocimiento, de ahí que entonces ya no sea solamente importante el cuerpo, tienen que aparecer otras cosas, ¿cierto? Tiene que aparecer cierta inteligencia, y eso empieza también a ser parte de la valentía. Sócrates dice, listo, y no solo eso, también ubiquémonos temporalmente. No es valiente el que es muy inteligente, el que tiene ese conocimiento de la primera cita que tenemos acá, y además el que se despliega muy bien con su cuerpo en la lucha, en el combate, sino que además tiene que saber medir temporalmente las condiciones que hacen posible que pueda actuar de forma valiente o no. Ya vamos a ver eso cómo funciona. Pero, por ejemplo, para adelantarles algo, en esa discusión que Sócrates tiene en este diálogo Laques con esos generales del ejército griego, alguno de ellos le dice que el valiente es aquel que está todo el tiempo en posición, no se retira de la posición de combate, no renuncia a la batalla, se mantiene firme frente al enemigo. Sócrates inmediatamente interpela eso y dice, bueno, no podemos dejar eso solamente ahí, porque a veces también la valentía consiste en abandonar el campo de batalla cuando racionalmente mi ejército, por ejemplo, está perdiendo, para no quedar en una posición muy alocada de combate, ¿cierto? Para no arriesgar la vida sabiendo que lo más probable es perder. Entonces Sócrates dice, como es un conocimiento, como solamente no es músculo, sino que también hay mucho, nosotros le llamaríamos cerebro, estos griegos le llamaban alma, como hay mucho de eso, mucha inteligencia también, es un saber, entonces ese saber también nos tiene que decir que yo soy valiente cuando decido racionalmente retirarme del combate, ¿cierto? Imaginemos uno de estos hoplitas, uno de estos guerreros en la primera línea de combate, con todos sus compañeros derrotados,
frente a un ejército muchísimo más numeroso, insistiendo en combatir, sería un poco necio. Entonces Sócrates dice, ojo, que la valentía no es solamente quedarse ahí frente a la lucha, también hay que saber pensar, reflexionar el asunto, y a veces una retirada del combate también hace parte de la valentía. Después de Platón, nosotros tenemos, si se quiere, un paso más en la reflexión, de una forma que se va alejando entonces un poquito, no del todo, de esa inmediatez de la lucha, del combate, y Aristóteles nos vincula eso en ese libro que se llama Ética Eudemia a una virtud moral. Para Sócrates no hay discusión, la valentía es una virtud moral, ¿cierto? Y esa valentía consiste en encontrar un punto medio. Aristóteles le llama punto medio a esas, casi todas las virtudes están ubicadas en un punto medio para Aristóteles, y Aristóteles dice, es un punto medio entre la temeridad y la cobardía. En otras palabras, en palabras muy nuestras, no se puede ser ni demasiado avesado, ¿cierto? Demasiado aventurero, y tampoco demasiado miedoso. Si yo estoy frente a un ejército o estoy enfrentándome a una lucha muy desigual, en proporciones muy desiguales, yo estoy siendo temerario. Temerario quiere decir un poco irresponsable con mis actos. Como quien dice, a sabiendas de que me puede ir muy mal, yo insisto neciamente en una idea o en una actitud en este caso. Ese es un temerario. Temerario es aquel que, por ejemplo, como les decía antes, en el combate podría llegar ahí sin armadura. Ese es un temerario, ¿cierto? Tiene que tener todas las garantías para poder combatir. Si no tiene una lanza, si no tiene un escudo, es un temerario el que va al combate desarmado. De otro lado está la cobardía. Aristóteles cree que esos son dos extremos insuficientes para decir que alguien es valiente, y la cobardía es entonces no enfrentar ningún reto, no enfrentar ningún riesgo, y no participar de aquello que tiene que enfrentar para poder ser virtuoso, ¿cierto? Para estos griegos daba un reconocimiento muy grande, había un reconocimiento muy grande en esta cuestión de defender la polis. Ese es entonces, para Aristóteles, esa es la definición de valentía, una virtud moral, un punto medio entre la temeridad y la cobardía, entre la confianza y el temor, ¿cierto? Entre eso de la falta de confianza que dice ahí y en esa abundancia de temor. Resulta que, ya dando un brinco muy grande en la tradición filosófica, el que vemos ahí con el megáfono es el amigo Michel Foucault, y Foucault, francés, muerto en los 80, ¿cierto? Un poco más cercano a nosotros, reflexionando sobre toda esta tradición griega, se da cuenta de una cosa muy importante. Dice, si nosotros hemos visto cómo ha mutado el concepto de la valentía, de qué es el valor, qué es tener valor, yo lo voy a anclar a una forma del discurso. Nos alejamos entonces un poquito más de esa cuestión de la guerra para ampliar el concepto de la valentía. El concepto de la valentía no solamente y no necesariamente aplica para el contexto de la guerra, puede aparecer en otros lugares. Foucault dice, estos griegos utilizaban mucho una palabreja, la palabra que aparece ahí en blanco arriba, la parresía, que se traduce para nosotros al castellano o a nuestras lenguas modernas como decirlo todo, como hablar francamente, o como el decir veraz, hablar con mucha veracidad, ¿cierto? Es decir, siempre tener en cuenta que lo que se está diciendo tiene un contenido irrestricto, muy importante, de verdad. Eso es la parresía. Esa parresía está vinculada claramente al valor. Foucault dice, hay que desarrollar una posición ética de mucho valor para decir las cosas con verdad. ¿En contraposición de qué? Ahí está la cita. El parresiasta, el que actúa con la famosa parresía, el que habla francamente, el que dice las cosas verazmente, el que no esconde la verdad, ese parresiasta es el que dice la verdad y por consiguiente no está de acuerdo, rechaza todo lo que pueda ser mentira y adulación. La mentira y la adulación son dos posiciones que esconden entonces ese valor de mi discurso. Muchas veces a eso le llamamos hablar políticamente, el hablar políticamente correcto, entonces no decir o omitir ciertas cosas, guardar silencio porque al otro de pronto no le gusta, y para Foucault eso hace parte de ciertas formas del engaño, adulación, mentira, ¿cierto? El que opera con mentira, con falsedad, con adulación, entonces, según Foucault, no sería un valiente, no sería un valiente. El valor está
en esta cuestión, insistir en esta cuestión de la veracidad. ¿Qué dice Foucault? Vea, evidentemente tenemos un problema con ese hablar franco. La franqueza cuesta mucho entre los seres humanos. ¿Por qué? Uno, porque quien está en la posición de enunciar francamente algo está todo el tiempo pensando en cómo puede lastimar al otro con lo que dice. Y dos, porque el receptor de ese mensaje no está la mayoría de las veces preparado para que le digan la verdad, ¿cierto? Entonces Foucault dice, bueno, ahí tenemos un problema, pero hay que saber que esto aparece como una posición ética. Después también con una dimensión política, pero en principio ética. ¿Por qué? Porque no hay nada más nefasto que engañar al otro a través de mentira, adulación y de un lenguaje postizo. Foucault dice, ahí tenemos un problema. Donde reina la mentira, ya estamos actuando éticamente de forma incorrecta. Además, ¿qué dice Foucault? Y esto es muy polémico. Foucault dice, esa parresía, esa forma de decir la verdad, no tiene que estar respaldada por una demostración. No la hacemos para demostrarle a nadie que estamos diciendo la verdad, ¿cierto? Se enuncia la verdad por la verdad misma. No es una persuasión. Yo no tengo que decir la verdad porque es que se trata de convencer sí o sí al otro. Ojo que con la mentira y la adulación también podemos persuadir a alguien, también podemos demostrar cosas, y por eso Foucault no ancla la cuestión de la verdad a esas características. Y en tercer lugar, y lo que parece más polémico, Foucault dice, hombre, lamentablemente tampoco es una pedagogía. No se trata de educar al otro, de enseñarle al otro a decir la verdad. Eso sería manipulación. Entonces Foucault dice, lamentablemente no es una pedagogía porque corre el riesgo de contar con las dos características anteriores, con demostrar y con persuadir, y se trata de que esta parresía, de que este decir veraz, se enuncie como una virtud ética y no como algo exterior, ¿cierto? Que esa verdad salga del individuo que tiene necesidad de enunciar la verdad, que no esté condicionado por ninguna otra cosa. Entonces ahí Foucault como que nos va dando pistas y nos enriquece el concepto de valentía respecto también de nuestro universo del lenguaje, el discurso. En el discurso también aparece el valor, también aparece la valentía. Ya no es una cosa exclusivamente de la guerra. Nos dice además Foucault que la parresía es una actividad verbal en la cual el sujeto expresa su relación personal, ojo, personal, con la verdad a riesgo de perder su vida, porque considera que su deber, una cuestión muy aquí ética fuertemente, que su deber es decir la verdad para hacer mejores a los otros o ayudarlos. En la parresía, quien habla hace uso de su libertad y elige la verdad en lugar de la mentira, la muerte en lugar de la vida y la seguridad, la crítica en lugar de la adulación, el deber en lugar del interés y el egoísmo. Y ojo que aquí entonces me imagino que podrán ver algo muy escandaloso, muy polémico, y en principio es esa cuestión de que se arriesga la vida, ¿cierto? De que se elige la muerte en lugar de la vida. Si uno interpreta esto literalmente, estaría volviendo a un contexto de guerra, ¿cierto? Aquel que arriesga su vida, que acepta la muerte como una posibilidad en un contexto de guerra. En Foucault la cosa no es tan así, ¿cierto? Esta expresión tiene que ser matizada porque cuando Foucault dice que lo que se arriesga es la vida, ¿cierto? Y que se le da cierto lugar a la muerte, es porque cuando yo enuncio esa verdad, tengo que ser consciente de que corro el riesgo de qué tipo de muertes, de que la otra persona me deje de hablar, de que a la otra persona no le guste, de ser señalado, de ser perseguido, de ser excluido muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nuestro contexto cultural de Occidente, en la modernidad nuestra, decir la verdad parece que no es una virtud y se ha convertido en todo lo otro. Decir la verdad es un problema. Cuando uno le dice la verdad a alguien, cuando uno es sincero, parece que no tiene un buen lugar en un conjunto social, ¿cierto? Bien sea en pequeños grupos, en grupos más amplios, parece que aquel que enuncia la verdad es visto con sospecha inmediatamente. Parece que se viene a controvertir, a dañar algo, a incomodar, ¿cierto? La figura de Sócrates, como les decía en esos diálogos, Sócrates siempre pregunta, siempre está diciendo algo, siempre incomoda, y esa incomodidad se tiende a ahorrar en todos los contextos de discusión. No gusta mucho aquel que enuncia la verdad. Pilas, esa verdad tampoco es lo que a mí se me ocurra decir, ¿cierto? Suele ser ofensiva porque la persona a la cual yo me dirijo
quizá no está acostumbrada, en nuestro contexto no existe la costumbre, como a lo mejor sí era para estos griegos, de enunciarse las cosas con mucha claridad y de forma directa. Nosotros buscamos rodeos por todo lado para enunciar las cosas que estamos pensando. A veces eso es bueno, pero en contextos como en los que está pensando Foucault, en contextos políticos, sociales, la verdad tiene una función muy precisa de contraponerse a esta cuestión del engaño, la adulación y la mentira. Por eso aquí es importante. No estamos hablando de enunciar una mentira piadosa para que el otro no se sienta mal por X o Y cosa. No, aquí estamos hablando de contextos muchísimo más densos, más complejos, donde la verdad tiene que ser un valor por sí misma, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en nuestro contexto político, donde a través de fenómenos como la corrupción, etcétera, etcétera, lo que aparece con mucha fuerza es la mentira. Foucault estaría en función de decir, no, un valor ético, político de las comunidades humanas es la enunciación de la verdad, la claridad, ¿cierto? Funciona sobre todo en esos contextos. No en contextos, digamos, de relaciones micro, de cosas muy afectivas, como les decía, de la mentira piadosa que yo le enuncio a mi sobrino para dejarlo tranquilo, para no romper con una lógica cultural que le ha dicho que existe el niño Dios, el Papá Noel, pues entonces hasta los 5 años yo le omito cosas y enuncio esas mentiras y puede ser que eso no tenga problema. En otro contexto, claramente la mentira funciona de una manera nefasta. Ese es el contexto en el que está parado Foucault. Dice además Foucault, para decirlo en 2 palabras, la parresía es el coraje de la verdad, la valentía que exige enunciar la verdad. En quien habla y asume el riesgo de decir, a pesar de todo lo que ya les he dicho, ¿cierto? De exponerse ante los otros, de decir toda la verdad que concibe, pero es también el coraje del interlocutor que acepta recibir como cierta la verdad ofensiva que se escucha. Y ojo acá, Foucault entonces está diciendo que es tan valiente aquel que enuncia la verdad como el que la recibe a pesar de que le parezca ofensiva, ¿cierto? Esto en nuestros contextos de amistad, por ejemplo, de relaciones de pareja, es muy importante, ¿cierto? Hay mucho temor en decirle al otro lo que estamos pensando porque siempre estamos en función de entender que va a malinterpretar lo que yo le puedo decir y no nos arriesgamos a hacerlo. Y Foucault está diciendo, no solamente se necesita mucho valor, mucha valentía ahí, sino que se necesita mucha valentía para recibir lo que el otro me dice. Entonces aquí se enriquece muchísimo más el asunto. La valentía ya no hace parte solamente de un polo de la relación, sino que la valentía se manifiesta en una relación completa. Si yo enuncio con mucho valor, con mucha valentía una verdad, pero en el otro pasa algo que no deja que esa verdad pueda pelechar, florecer, etcétera, etcétera, manifestarse con fuerza, pues entonces también ahí quedamos como a la mitad de camino. La valentía queda como a la mitad de camino. Se trata de que el otro también asuma eso con mucha valentía. Y ojo con eso, a pesar de que sea ofensiva. Es que nos puede ofender o nos puede incomodar en todo caso que otra persona nos diga la verdad. Porque muchas veces la verdad es sobre nuestras acciones, nuestras conductas, lo que decimos, dónde nos estamos equivocando. Y fíjense que todo esto es ético porque está en función de la no adulación, del no engaño, de lo no falso, de lo que no es falso. Es decir, cuando yo estoy siendo mentiroso con el otro, yo estoy siendo, en términos entonces de Foucault, podríamos decir un cobarde, y aquel que está contento con la adulación del otro, que nunca vio un problema cuando le dicen que todo lo que está haciendo está muy bien, también sería una especie de cobarde para Foucault. Ahí no estaría apareciendo la valentía. Dice además Foucault, sigamos con él, el parresiasta, el que enuncia esa verdad, el que tiene coraje, valentía para decir la verdad, no deja nada librado a la interpretación. Esto es muy importante, muy importante. Precisamente allí donde aparece la ambigüedad de lo que yo digo, cuando utilizo muchas imágenes para referirme a una cosa, cuando doy muchos rodeos, cuando a uno le dicen aquí pues en nuestro contexto no se vaya por las ramas, dígamelo con claridad, no entiendo lo que me quiere decir, no sea irónico, no entiendo. Dice Foucault, aquel que enuncia la verdad no deja nada librado a la interpretación. Este decir veraz tiene como característica también que el valor de esa verdad tiene mucha claridad. Yo no dejo nada librado al azar. Yo quiero que el otro entienda con mucha precisión qué es lo que le quiero decir. Es cierto que deja algo por hacer, dice Foucault. Deposita en aquel a quien se dirige la dura tarea de tener el coraje de aceptar esa verdad,
de reconocerla y hacer de ella un principio de conducta. No es que mi verdad le esté diciendo al otro qué es lo que tiene que hacer, eso también sería una falsedad, sería muy cobarde. Se trata de decirle algo a otro con el carácter de verdad que haga que el otro asuma que ese puede ser un principio de su conducta. Es decir, algo que lo pone a pensar para revisar sus propias acciones. No para que actúe de la manera que yo quiero, ¿cierto? Sino para que revise, para que se pellizque, como suelo decir yo pues también en las clases. Dice, encarga esta tarea moral, como ya les había dicho, pero a diferencia del profeta, no plantea el arduo deber de interpretar. Y aquí Foucault también se está contraponiendo a ciertas formas de la verdad que nos, digamos, nos dan un mensaje muy encriptado, nos dicen busquen la verdad que ahí está, entonces nos ponen un montón de mitos, un montón de leyendas, a reconstruir mucho contexto para que nosotros seamos los que interpretemos. Foucault no está de acuerdo con esa idea. Foucault dice, la verdad se tiene que enunciar de una manera muy precisa. Cuando nosotros vacilamos en la forma en que enunciamos lo que queremos decir, que consideramos que es verdadero, pues entonces ya ahí estamos minando mucho el proceso de comprensión del otro. Entonces Foucault dice, no exijamos del otro un trabajo arduo, ahorremos ese trabajo de desgaste y enunciemos la verdad con una calidad que no deje ningún espacio para una mala interpretación. El asunto tampoco es que no se pueda interpretar nada, pero por lo menos guardarnos de una mala interpretación. Fíjense que en nuestro contexto, cada que tratamos de decir la verdad con palabras que solemos llamar bonitas o con el lenguaje políticamente correcto, siempre queda un espacio para la mala interpretación, para la ambigüedad, para la ambivalencia, y allí es donde se empiezan a gestar un montón de problemas, ¿cierto? Con eso tenemos que lidiar cotidianamente, ¿cierto? En todas nuestras relaciones. Esta es como la presentación que yo les traía, ¿cierto? Traté también de hacerla muy corta y así serán en lo sucesivo para que tengamos un espacio de conversación que me parece que también es un momento fundamental de estos espacios. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la atención. Nos disponemos entonces ahora. Si tiene alguna pregunta, qué les suscita esto, con qué estamos de acuerdo. Por ahí veo ya a Juanjo, también se pueden dirigir al chat, ¿cierto? Bueno, los escucho. Por aquí va Beatriz, buena tarde. También veo a Ado. Hola, profe, y hola a todos. Hola, Paula. Bueno, no sé, creo que no los conozco a todos, entonces me llamo Paula Alejandra Montaña, estoy en grado 11. Y no, profe, anoté bastante, me pareció muy interesante como la presentación, llegué un poquito tarde, problemas de internet. Y creo que me pareció como muy bonito, porque yo siempre trato como buscarle a la historia el paralelo como con la realidad, como con la actualidad, no siempre dejarla como en el pasado. Y me pareció muy chévere lo último que dijiste, como sobre la verdad, lo que opinaba aquel señor, que ya no me acuerdo bien el nombre, Michel Foucault, si no estoy mal. Michel Foucault, sí. Él me pareció muy bien como lo que proponía. También me gustó mucho el uso de los términos, creo que uno como con el tema de la filosofía y todo eso aprende muy buen vocabulario. Y me pareció muy interesante el tema que él decía de que hay una frase que como que se conoce mucho que dicen que uno decide si la verdad le duele o no. Entonces me parece muy chévere eso como con lo que llevan de que pues uno decide eso, uno decide si la verdad le duele y uno siempre pues la tiene que aceptar y aceptar todo comentario, sea positivo o negativo, como con la intención con lo que lo haga la otra persona. Y también me pareció muy, ¿cómo decirlo? Como la forma en la que él decía el tema como de la mentira y la adulación. Creo que eso hoy en día se ve como muy presente en la actualidad, como en todo lado. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo tenía amigos que se basan como en eso, en mentir, en ocultar las cosas, y nada, pues es muy chévere conocer como esa parte. Bueno, gracias, María. Pues yo hago un comentario pequeñito a lo que dices, son varias cosas. Es cierto que todas estas cosas están en función de la interpretación de nuestra realidad, de nuestro momento. Si nosotros no echamos mano de estos saberes para poder entender nuestra actualidad, nuestra propia vida y las relaciones actuales que tenemos con todos los que conocemos,
incluidos otros seres que incluso no son humanos, pues entonces no serviría de mucho uno llenarse de erudición filosófica o cualquier otro saber. Eso es muy importante. Y respecto del otro, claro, como que fíjense que nuestro contexto, yo insistía mucho en eso, está demasiado minado con esas posiciones que incluso de muy buena fe tratan de utilizar formas del engaño para que uno no sufra, ¿cierto? Pero esas decisiones, ¿hasta qué punto las tenemos que dejar libradas a nuestra decisión? ¿Quién soy yo para decir que no quiero que otro sufra, entonces le voy a ocultar algo? Hay situaciones límite donde es evidente que nosotros debemos mentir. Desde la forma inocente en cómo se le miente a un niño, en estas cuestiones culturales de un Papá Noel, del ratón que trae las monedas por los dientes, hasta alguien que si le dicen a uno está en una posición donde tiene una enfermedad que si tiene malas noticias puede morir, entonces uno ahí la piensa dos veces. En esos contextos, digamos que no es que Foucault esté pensando esta enunciación de la verdad. Y entonces la crítica o lo que nos dice Paula es importante porque entonces uno tendría que exigir de ese amigo, de ese cercano, que tenga en cuenta la valoración que hace cuando le va a ocultar a uno algo, ¿cierto? Muchas veces no decir la verdad. La gente suele pensar que si yo me quedo callado, entonces no miento. Pero eso es otra forma de ocultar la verdad. Entonces también hay como problemas que se nos empiezan a colar por ahí. Pero interesante eso y qué bien que lo hayas puesto como en contexto ahí actual. Juanjo, por aquí también tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los que no había saludado ahorita. Pues Leo, yo en lo que veo ahí quisiera como darle un poco anclaje ahí a la palabra que nos mencionas y al concepto de valentía con el de estrategia. ¿Cierto? Vos lo mencionas ahí, el arte de la guerra necesitaba una estrategia, pero también en toda la parte que aparece ya después con las otros, digamos, las otras reinterpretaciones que dan los otros filósofos, también tiene que ver con esa estrategia. La estrategia de decir, yo voy a decir la verdad, pero también es buscar las palabras, no para decir mentiras, sino buscar una estrategia de decir las palabras que realmente yo diga lo que es. O la estrategia también de que si me dijeron estas palabras, la estrategia de cómo voy a afrontarlo. Entonces la valentía también va a requerir de eso, de una estrategia, y esa estrategia, como lo mencionabas pues ahí en alguna parte, los griegos aprendían muchas cosas para poder apoyar esa valentía, no era solamente que eran las espadas, no, ellos aprendían matemáticas porque tener muchos conocimientos también les permitir tener una mejor estrategia para afrontar problemas de diferente índole, como los que ha propuesto Paula, como lo que acabaste de decir de las mentiras, cómo se qué decisión tomar frente a si dar una mentira o con qué palabras usarlas. Pues necesito pensar en muchas cosas y armar una estrategia y pensar en diferentes opciones. Vale, Luis va a insistir más o menos en la misma vía. Dale, primero Luis y después por aquí Joan, que también vi que levantó la mano. Luis, tenés la palabra. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, a ver, yo creo que más o menos en la misma vía de lo que está diciendo Juan, yo entraría ahí como en una contradicción en términos de apoyarme primero en la definición ampliada de los griegos en términos de la valentía, relacionando el conocimiento o más o menos el conocimiento de las ciencias o los saberes. Entonces, ahí hay una trascendencia fundamental en que si yo tengo esa profundidad en esos saberes, pues voy a poder plantear esas estrategias y voy a saber recibir todo ese tipo de situaciones que posiblemente tienen otros objetivos. Yo no diría que hoy en el posmodernismo eso pase desapercibido. Por el contrario, creo que las personas que hoy tienen desde alguna lógica un poder profundo en términos de todas esas ciencias y de todos estos saberes, las aplican precisamente y en un alto porcentaje, diría yo, para hacer valer más bien como unas subjetividades en torno a la interpretación de muchas verdades y las manipulan. Entonces nos convertimos en seres muy manipulables porque
precisamente utilizando esos términos que como la parresía, y en eso pues yo me metí, yo he venido mirando varias cositas de Foucault, y fue un tipo muy criticado, digámoslo así, muy tildado en su época de pensador, precisamente porque el mundo se defendía ante esa verdad, y lo que hacían era decir que él era un negativista, que era un tipo que no le veía nada bueno al mundo. Pero creo que es una contradicción, porque el poder, entonces el por qué iba en contra de todo ese tipo de cosas, porque él se metió y profundizó verdaderamente en las virtudes de los saberes. Entonces yo creo que ahí hay una situación que hoy va en contravía, y que es muy bien utilizada, muy bien utilizada por unos sectores que nos plantean la forma, incluso diría yo, una palabra muy utilizada hoy, de dividirnos, de repartirnos, porque aparece la subjetividad. Es que yo pienso, es que mi verdad es esta, pero no nos quedamos sino con esa, con la verdad aparente, pero no con la verdad que permite mirarse de muchas formas. Vale. Va por aquí Joan, después por aquí también Ado, sobre el mismo asunto, o también Alejo, o después cambiamos el foco, sobre el mismo asunto. Sí, pues Bueno. yo de pronto más bien es como una pregunta, porque Bueno, dale Joan. buenas tardes a todos, qué pena, que me concentro y se me va. Bueno, en relación a que hemos hablado que en la valentía lleva una serie de conocimientos previos, pero digamos que qué pasa cuando son las emociones las que están determinando esas características más que la propia razón. Es decir, vemos al soldado, al que hace la guardia, lo vemos actuando aparentemente físicamente, con ciertas aptitudes, actitudes, pero su razón no es la que lo está motivando, sino es una sed de venganza, pero aparentemente pareciera que efectivamente fuera la valentía, pero lo está moviendo, lo está impulsando otra cosa. Entonces yo preguntaría cómo definir esos límites en cuanto las características del objeto parecen coincidir, pero efectivamente estamos hablando de algo que no es lo mismo. Vale, muy buena esa. Ado va por, la indagación va por el mismo lado, Ado. Bueno, entonces de pronto yo aquí trato de aprovechar un espacito y retomamos con ustedes. Voy a recoger algo que han dicho y fíjense qué tan interesante esto. Cuando en filosofía todos estos pensadores van y reblujan la historia y entonces miran a ver cómo era que vivían los griegos, miran a ver cómo era que vivían en el medioevo, se devuelven por aquí, para allá, qué dijeron hace 500 años, qué se dijo ayer, uno suele decir, eso es como medio cansón, ¿cierto? Es muy cansón que a uno le estén diciendo toda esa historia, como para qué. Y fíjense que en lo que subyace a las últimas intervenciones, tanto a la de Luis como a la de Joan y por supuesto a la de Juanjo, es lo siguiente. Cuando Foucault elige esa palabra parresía, no lo hace de manera gratuita. Eso tiene un sentido muy importante. Ojo, para esos griegos y esa palabra, lo que quiere decir esa palabra, Foucault no va a decir inmediatamente, es que eso es berraquera. No es la palabra berraquera, no es la palabra osadía, no, es parresía. Porque para los griegos, ese término tenía que ver, como muchas cosas en su mundo, con cierto conocimiento y con cierta forma de la virtud. Y entonces vamos dándole pasitos a eso y anclamos un poco con lo que han dicho. Primero, en todo lo que han dicho ustedes, recojo, hay una interconexión aquí de muchas cosas. El valiente no es simplemente el que es muy berraco, como decimos nosotros. El valiente no es el que es muy, como también decimos, muy guapo, muy el atravesado, el que está siempre ahí disponible y enfrenta todo. No, ese no es el valiente para los griegos. El valiente también tiene que ver con todo lo que nos decía Juanjo, es que yo para tener estrategia, para ser para desplegar bien mi cuerpo en el combate, tengo que tener conocimientos de lo que ahora llamamos geografía, los griegos no lo llamaban así, pero del terreno, tengo que saber cómo opera el enemigo, tengo que saber cómo elaborar las mejores armas para el mejor ataque, tengo que calcular cómo funciona un escuadrón en el combate, tengo que hasta tener conocimientos de astronomía en términos de, qué sé yo, saber qué día es más apto para un combate o no, cómo puedo emboscar mejor, si la cosa es mejor de noche, si es de día,
toda la historia de Troya entrando con un caballo. Eso es valentía, eso es estrategia, ¿cierto? Eso es ser muy valiente. Entonces, ojo, para estos griegos, y un poco también se resuelve lo que decía Joan, lo que planteaba Joan, todo el saber a la vez era virtud. O con lo que decía también Luis, ahora parece que hay un montón de saberes que funcionan muy bien, pero cuyo resultado es precisamente el engaño. Entonces uno dice, jue madre, o la manipulación, como decía Luis. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Ojo que para estos griegos no existía esa posibilidad. Si alguien tenía mucho saber, tenía que coincidir con que también fuese muy virtuoso. Entonces ese saber evidentemente nunca se iba a ir por los canales del engaño. Para los griegos era importantísimo eso. Los griegos no concebían que alguien pudiese tener muchísimo saber de lo que fuese si no era a la vez virtuoso. Por eso en muchos contextos, de los textos que conservamos de ellos, la palabra virtud casi que se puede traducir por saber, ¿cierto? Son muy parecidas. Un griego no concebía esa posibilidad de tener una finalidad no virtuosa, una finalidad poco ética con lo que sabía. Todo el saber de esos griegos tenía que estar en función de la virtud. Todos buscaron en principio la felicidad, la explicación de muchas cosas, pero solo después y solo en el avance de esta cultura occidental es donde aparecen formas de la razón, de la utilización de ese saber con otros fines. Pero para esos griegos nada, ¿cierto? Ejemplos tremendos son ese Sócrates. No, yo lo tocaba esta mañana con mis estudiantes. Sócrates prefiere morir precisamente porque su virtud le dice que no puede aceptar la injusticia. Y eso es una contradicción muy grande, pero hasta esos límites llegaba un griego, ¿cierto? Entonces, ojo, para nosotros muy borrada ya esta cuestión en Grecia y por eso es que Foucault vuelve a retomar la tradición griega y se instala ya para poder explicar muy bien el concepto. Vea todo lo que es valentía, no es lo que nosotros concebimos hoy por valentía. Valentía no es un bombardeo de una nación sobre otra, no, eso no es valor. Valor es tener la verdad por delante. Entonces, fíjense cómo muta ahí. Y eso es lo importante de saber estos conceptos filosóficos. Parresía no es lo mismo que ser muy berraco, ¿cierto? En nuestro contexto, eso no es lo mismo. Entonces eso es lo que uno aprende acá. Vale, Ado y después Alejo, que también está ahí pendiente. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a los asistentes, a las asistentes. Leandro, muy enriquecedor este espacio. Lo he disfrutado mucho. Pido excusas pues por llegar tarde, pero andaba con Beatriz finalizando una reunión que teníamos. Leo, en nombre del gremio más mentiroso de la historia, en nombre del gremio más mentiroso de la historia como artista, pues siempre hemos estado dentro de esa búsqueda, ¿cierto? Porque de hecho, abordado también por varios pensadores, por varios filósofos, se ha planteado de que los artistas siempre hemos tratado de hacer tangible y hacer real algo que no lo es, a través de la mímesis durante mucho tiempo, y dentro de todos estos discursos estéticos, que buscan encontrar qué es lo bello en el arte, ¿cierto? Qué es lo más grande, más maravilloso en el arte, o tratar de medir el arte, pues llegamos a un punto donde tras la conceptualización contemporánea, a lo que le apuesta es precisamente encontrar la valentía desde dos perspectivas. Una valentía donde está quien tras entrar en una experiencia estética, a mirar y observar una obra de arte, se atreve a leerla, no le hace un alto ni le huye que porque es simplemente un trapero dentro de un balde en una esquina de una galería, ya eso es una persona valiente que puede hacer una lectura de esto. Y la otra persona también valiente es el autor, quien llega y se propone la tarea de meter el trapero en el balde para generar toda un discurso y una experiencia estética enmarcada desde la conceptualización para manifestar una verdad, ¿cierto? El arte realmente, visto desde la contemporaneidad y dentro de ese tema de la valentía, se hizo para, o existe para decir la verdad, no para mentir. Entonces, en estos momentos se generan muchas discusiones también desde el arte y se generan muchas críticas y cuestionamientos, pero creo que debe ser un principio que lo estás planteando inclusive desde los griegos, como se viene dando en muchos otros oficios, en muchas otras ciencias, pero el principio es único, la verdad.
O sea, la verdad tiene que ser lo que nos convoca y más en la contemporaneidad, inclusive desde cualquiera de los lenguajes. O sea, desde que haya una comunicación entre dos personas, que también se genera eso, o sea, el arte también es comunicación, yo creo que hay un espacio que permite tejer diálogos que nos lleven en esa búsqueda de lo verdadero, ¿cierto? Y cuando precisamente estamos varias personas en esa búsqueda de lo verdadero, es que se generan precisamente esas experiencias de valentía. Eso fue lo que logré percibir tras ese discurso que tú nos planteas el día de hoy, que también congenia mucho con esa perspectiva desde el ámbito estético y esa búsqueda desde el ámbito estético, donde encontramos hoy unas obras que quizás no comprendemos, pero tenemos que ser valientes para entenderlas, para interpretarlas y para saber que justo tras esa obra hay una verdad. Gracias, Leandro. Sí, vale. Mira, yo aprovecho eso que nos dice Ado, ya también por aquí está Lida, ¿cierto? Está levantando la mano, después de Alejo, que lo tenemos ahí hace rato. Resulta, yo les cuento, yo ayer estuve viendo una película basada en la biografía de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas era un poeta, un novelista cubano, muy entusiasta con la revolución cubana, muy entusiasta en su momento con esa revolución, viendo todos los cambios que posiblemente se iban a dar en esa isla, el fin de una tiranía, todo ese contexto. Y Reinaldo Arenas, que tenía gran talento para las letras, tenía que cargar en ese contexto revolucionario con su condición de homosexual. Reinaldo Arenas fue muy censurado en Cuba, se lo encarceló, se lo obligó a desdecir de lo que había escrito, se lo obligó a publicar comunicados diciendo que todo estaba muy bien dentro de la isla, que a él no le habían hecho nada. Muchas de sus obras salieron clandestinamente de Cuba en ese contexto, se publicaron en otros países, eso enfureció mucho al gobierno de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y Reinaldo Arenas en esa película en algún momento dice, con palabras textuales de la autobiografía que se llama Antes de caer la noche, algo así, antes del anochecer, se lee un fragmento de esa obra y se dice precisamente eso, que el arte dice la verdad y que si en algún momento había entusiasmo con esa revolución, pues cuando él empieza a ver todos los excesos autoritarios contra alguien por el simple hecho de ser homosexual, ya tiene que poner el arte en función de la verdad. Entonces él empieza a escribir sobre esas cosas, empieza a escribir sobre qué es ser un homosexual en medio de esa revolución, sobre todas esas desavenencias, esos fracasos que él ve en la revolución a partir de esa condición. Él no puede creer que una revolución de esas tenga ese tipo de autoritarismos. Entonces él empieza a escribir, es muy censurado, encarcelado, etcétera, y él insiste en que el arte tiene que decir la verdad, que su compromiso no estaba con ninguna revolución, sino que su compromiso estaba con la verdad. Entonces es una muy buena forma también de entender eso. Estas formas son riesgosas precisamente por eso, las formas en las que aparece la verdad. El riesgo en estos contextos políticos es ir a la cárcel, es ser censurado, expulsado de un país, pero ojo, en contextos un poco menos complejos, yo creo que la verdad aparece como una virtud porque nos permite desbloquear muchos malos entendidos, ¿cierto? Nos permite desbloquear todo eso y entendernos de otra forma, ¿cierto? Esa transparencia que aparece en eso nos ahorraría muchísimo tiempo y mucha energía en discusiones que en realidad no tenemos que, en las que no nos tenemos que sumergir, ¿cierto? Pero no, totalmente. Esas formas del arte, decía Reinaldo Arenas, el arte está comprometido con la verdad. No se compromete con ninguna revolución, con ninguna doctrina, no. El arte se compromete con la verdad, dice la verdad. Por eso tiene un potencial crítico muy grande, ¿cierto? Bueno, pero no, interesantísimo eso como para seguirle buscando. Hago la cuña la publicidad, en un mes vamos a estar hablando sobre arte en este mismo espacio. Vamos por aquí con Alejo. Bueno, ¿cómo están todos? Yo creo que acá todos me conocen, el que no, mi nombre es Alejandro Echeverry. Bueno, yo quería como hablar, pues puede ser como un poquito redundante sobre lo que dice este Foucault sobre la verdad. Pues yo voy a decir como una pequeña historia para mí, cómo se puede personificar sobre la verdad. Iba la verdad y la mentira caminando y un día se encontraron. Entonces la mentira le dice a la verdad, mira el solazo que está yendo. Y entonces la verdad ve y se da cuenta que la mentira está diciendo la verdad. Dice, vamos a meternos al lago, el lago está precioso. La verdad ve y ve que la mentira está diciendo la verdad.
Después de esto se meten, nada, bueno, después de un tiempo la mentira sale y se lleva la ropa de la verdad. Entonces la verdad se queda en el lago pues asustada en qué va a hacer. Entonces sale y queda la ropa de la mentira ahí. Entonces dice, no, yo no me puedo poner la ropa de la mentira, ¿cómo así? Ponerme la ropa de la mentira es volverme la mentira. Entonces, cuando sale a la calle, todo el mundo lo ve y le dice pues que porque está así, lo mira raro y de todo. Entonces, pues yo creo que así es como podemos ver las cosas, en que vemos la verdad cruda, desnuda, nos choca, no nos sirve de nada. Tenemos que tener como todo maquillado y así, entonces pues yo creo que más o menos es esto lo que está tratando de decir Foucault. Vale. Ok, importantísimo, pues, es una muy buena reflexión sobre el asunto, ¿cierto? Fíjense, en medio de esa figura, pues esa figura tan cargada metafóricamente, ¿qué tan tremendo aparece eso? Claro, la cuestión de la verdad desnuda, ¿cierto? Todos nos escandalizamos con la desnudez del otro. Y eso es inconcebible, lo censuramos, nos incomoda, nos da mucha pena, eso como que no cuadra con nuestros tipos sociales. Y es una muy buena metáfora porque da cuenta de lo incómodo que da cuenta de lo incómodo que es la verdad. Ojo, que cuando Foucault plantea esto también está, el libro es extensísimo de donde yo he sacado esta información, pero también está pensado en un contexto donde la violencia no tiene lugar. Por eso Foucault no habla mucho de la guerra en términos de cómo empezábamos en la conferencia, cada vez se va alejando más, es una cuestión del discurso, de la palabra y no de la fuerza, digámoslo así. Y la cuestión también es que, respecto a lo que decía Juanjo, cuando uno encuentra una forma de decir la verdad, también, digamos, puede estar haciendo algo que no falta a la misma verdad. Me explico mejor. Cuando yo decía, le damos muchas vueltas al asunto, utilizamos unas palabras rebuscadas y estamos pensando en cómo es que al otro no le cae esto mal, cómo lo digo, ahí podemos estar siendo, digamos, estamos traicionando la verdad. Pero tampoco se trata en que esa crudeza de la verdad venga cargada de violencia. Tampoco se trata de eso. Porque, ojo, si Foucault está en el contexto griego, recordemos que para esos griegos la cuestión es ética, la cuestión también es, el saber es virtud, saber hacer algo tiene que ser virtuosamente. Entonces yo no puedo ser violento cuando le enuncio la verdad a otro. Tampoco se trata de ponérsela así de frente y que se choque, golpearlo, sino que hay formas de enunciar la verdad, ¿cierto? Y como esto en Foucault es más bien en contextos políticos, él después va a hacer un análisis muy rico en términos de lo que nos decía Isabela ahorita en el chat. ¿Cómo es que se comporta un gobernante? ¿Cómo reconozco yo que hay un gobierno tiránico? ¿Cómo gobierno yo que hay poderes que me quieren engañar? ¿Cómo identifico yo que hay poderes que me quieren engañar? Que hay fuerzas que se oponen a la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí aparece otro contexto. Entonces, en términos políticos es muy importante ese tipo de confrontaciones. En términos éticos, tenemos que buscar las formas de la verdad que no dañen al otro. Tampoco se trata de darle un totazo al otro con la verdad. Eso también tiene que ser muy claro ahí, ¿cierto? Por eso, cada que se piensa en términos de parresía, esa veracidad tiene que ir despojada de cualquier actitud violenta. Eso también es importante, ¿cierto? Bueno, vamos por aquí con Lida, ¿cierto? Ay, sí, no, nada, mil gracias, hola a todos, y Alejandro, mil gracias pues como por este espacio tan ameno pues y como tan rico. Ve, yo tenía como algo que rescatar con relación a la pregunta que hizo Johan, pues que cuando no es, o sea, cuando es el odio o cuando son como las emociones las que de alguna manera convocan para el ataque o la eliminación del otro, ¿cierto? Incluso pues me hacías como acordar en todo este tema que hemos visto como en los últimos años de los crímenes de odio que se dan simplemente por como una condición de segunda categoría o de asco frente a un grupo social que nosotros terminamos como excluyendo o condenando. Y que también pues hay muchos fenómenos de control político y social contra las emociones políticas que hacen que se despierten contra determinados grupos sociales. Entonces, como que tu pregunta me hacía regresar a la exposición de Leandro y volvía entonces a Platón, lo que Leandro nos exponía sobre Platón, que decía que finalmente entonces
La valentía tenía que ver con ese conocimiento firme de las cosas temibles y de las cosas seguras. Entonces, cuando a veces nosotros nos dejamos desdibujar frente a un montón de información y con relación a esa información nosotros perdemos nuestra verdad porque la consideramos como una doctrina. Entonces empezamos a rechazar a este o aquel por algún perjuicio que nosotros hemos creado de acuerdo a unas condiciones también sociales y políticas de nosotros mismos. Y lo vemos como en el escenario colombiano. A veces conversamos con algunas personas que son filiadas apasionadamente con las FARC o en contra de las FARC. La semana pasada con Uribe o en contra de Uribe. Terminamos como adoctrinados sin entender o sin ser capaces de tener ese conocimiento firme de las cosas y de entender también qué es temible y qué es algo seguro, y terminamos como caminando a veces sin percatarnos de una verdad. Entonces yo creo que el tema de las emociones es una verdad que deberíamos también explorar e invitar a explorar al otro, porque hay una serie de emociones políticas que nos pueden llevar a atacar al otro sin siquiera percatarnos por qué. Y más adelante, entonces Sócrates, según lo que Leandro nos explicaba, decía que esa valentía tenía que ver además con el conocimiento y además saber medir si puedo actuar o no en forma valiente, que a veces medir, entonces yo lo entendía, no sé, Leandro, lo entendía, actuar enceguecido por una emoción, tal vez no es actuar valientemente, porque ¿cuál es mi verdad en esa emoción que me hace perder en una acción de eliminar al otro o de atacar al otro? Y como último elemento, rescato muchísimo lo que nos exponías de Foucault y lo rescato ya como en el tejido del encuentro amoroso con el otro, no solamente en la relación de pareja, sino también en la relación más cercana, como más íntima, en la relación de padres, de hijos, de amigos. Eso tan bonito que decías, debe ser tan valiente quien dice la verdad como quien la escucha. A veces desafortunadamente elegimos a nuestros amigos y creo que Paula hacía ahorita una anotación, porque es que ellos son los que me dicen lo que yo quiero escuchar, o mi novio, y cuando mi novio me dice algo que no quiero escuchar, peleo con él, o sea, es como un caos. Entonces me parece súper lindo como eso, Leandro, de que es tan valiente quien dice lo que debe decir, sin dejar desdibujar esa verdad por las emociones, como también quien es capaz de recibir la verdad del otro. Y la verdad, pues, no solamente debe ser valiente quien la dice y descubrir en esa verdad, también despojarla de toda emoción, sino poderle entregar al otro no un apasionamiento, sino una verdad tan limpia que él también la pueda recibir. Porque a veces yo en nombre de la verdad aniquilo al otro. O al contrario, me siento totalmente opacada o disminuida por el otro y debería ser tan valiente, como decía Foucault, y como bien nos lo decía Leandro, quien la dice como también quien la recibe. Bueno, gracias, era eso. Claro, hay varias cosas. Yo agradezco porque también me recordás un poco algo que había perdido de vista en lo que decía Joan, que su pregunta en últimas era bueno, y entonces cómo es la cosa aquí de ese par razón-emoción. De pronto yo hago una reconstrucción rápida. Insisto, no es caprichoso que Foucault diga, es parecida porque es un momento de esos griegos, aprendamos de esos griegos que pensaban así. Para nosotros hoy ya ni siquiera la palabra es esa. Nuestra civilización ha mutado tanto que ha hecho emerger un montón de lenguas muy diferentes donde los significados han empezado a variar, y por eso es importante ir a esta cultura griega. Resulta que en la República que escribe Platón escribe un libro que se llama La República, cuya pregunta fundamental es por la justicia, y una parte muy extensa de ese libro trata de explicar en qué consiste la formación de los que Platón allí llama guardianes, de estos militares que yo les mostraba. Y Platón dice que la formación es tan rigurosa que éticamente esas personas están despojadas de cualquier forma del desborde de sus emociones. No se trata de eso. Entonces, cuando uno lee ese libro de Platón, inmediatamente sabe que es una exigencia muy grande para aquel que se quiera hacer llamar guardián. Eso es prácticamente un privilegio dentro de ese mundo griego, ¿cierto? Hay que ser muy
valiente, entre otras virtudes, hay que ser muy sapiente en otras cosas, esos guardianes tienen que pasar por la gimnasia, por las matemáticas, el arte, la música, hay un montón de cosas que se conjugan ahí, porque la verdadera virtud para los griegos es ese conjunto de capacidades. Entonces, obviamente, ahí Platón habla de un montón de pruebas, incluso le dice él, que tendrán que pasar aquellos que quieren estar como en el lugar de esos guardianes. Porque además, y esto es muy importante, Platón cree que de ese grupo o de esa clase de los guardianes es de donde puede salir alguien que pueda gobernar un estado. ¿Por qué? Porque es aquel cuyas emociones no dominan su carácter. Y eso es importantísimo para esos griegos. Un gobernante no podía ser cualquiera, tenía que demostrar su saber, demostrar su virtud. No era con una campaña, no era con una promesa. Para nosotros la política está años luz de esa concepción griega, pero en eso consistía. El gobernante no era el que tuviese una mejor estrategia publicitaria de campaña, no existía eso, sino que era aquel que virtuosamente demostraba que lo era. Tampoco era por una familia, ¿cierto? Como que eso se discute mucho en el mundo griego. Y además tiene que ver con una concepción muy bonita de los griegos de saber que lo que ellos llamaban alma estaba dividido en partes. Hay una parte racional, hay una parte emocional y hay una parte de apetitos, dicen ellos, ¿cierto? Hay una parte del furor donde aparece la valentía, donde yo puedo ser muy bravo, ¿cierto? Todas esas cosas, aparecen apetitos, que es donde está el deseo más inmediato de un ser humano, el deseo de agredir, el deseo de violentar a alguien, y está esa parte racional y todos se rompieron la cabeza estableciendo un equilibrio de eso. ¿A través de qué? De una formación ética del carácter, no había de otra. Para ellos era muy importante eso. Entonces, claro, en el recuento del contexto, esa división entre razón y emociones para los griegos estaba muy desdibujada. Prácticamente que ellos sabían que era un paquete completo. Aquel que sabe es virtuoso a la vez, y si no, no lo es. Ellos eran muy claros en eso, ¿cierto? Para nosotros eso se separó muchísimo, se separó demasiado. Hace unos días conversábamos aquí sobre ciencia y arte y qué significa una ciencia dura, una ciencia blanda. Eso hace parte del resultado de estas separaciones, ¿cierto? Entonces creemos que aquel que expone su cuerpo para el trabajo es menos digno que aquel que tiene un trabajo intelectual, y también hace parte entonces de un problema. Entonces el político es el que piensa, supuestamente, pero el que trabaja con sus manos, ¿cierto? El que trabaja en una obra de construcción, parece que es menos indigno porque está exponiendo su cuerpo. Para los griegos esto no existía así, ¿cierto? La virtud estaba desde el cuidado del cuerpo, desde el cultivo de las matemáticas, hay que insistir mucho en eso, de un montón de saberes que daban garantía de que ese que está parado ahí frente a mí es virtuoso, porque sabe. Pues hay que insistir mucho en eso. Eso es como muy loco para nuestro contexto, porque el que sabe en nuestro contexto cada vez es menos virtuoso, y aquel que es virtuoso parece que no sabe nada o es un bobo, como le solemos decir nosotros, y eso es un problema. Entonces, claro, para ellos era una unidad que no se podía disolver. Eso es como lo bonito de ese legado, lo a recuperar. Bueno, no sé si se escucha mucho, están haciendo unas reparaciones, espero que no interfiera mucho. ¿Algo más que queda? A ver, Joan, otra vez. Qué pena. Dale, fresco. No, pues muchas gracias, de verdad he aprendido un montón. Le tenía una pregunta, porque digamos que si se hace la relación en la parte de los griegos donde se habla de la retirada, porque yo no podría decir también que una retirada en decir la verdad me haría valiente también cuando el momento no es indicado, o cómo hacer esa asociación entre la retirada y con la comparación de Foucault, o sea, en qué momento o en qué contexto cabría esa retirada también. Esa es una muy buena, esa es una muy buena. Fíjate que en el contexto de Foucault, la posibilidad de la retirada no es bienvenida. ¿Pero por qué? Porque Foucault cree que hay algo muy provechoso en la confrontación de esas verdades. La retirada hace parte de cierto ocultamiento. Entonces Foucault decía, bueno, puede ser adulación o mentira, puede ser también encubrimiento. Entonces, claro, la retirada en la guerra dice que yo también sé mucho, soy muy inteligente para poder decidir sobre eso. No es simplemente el furor de la batalla, no es simplemente mis músculos contra todo el mundo. Respecto de la verdad, y como ya estamos en un campo discursivo, Foucault dice, no hay nada más perjudicial que callarse lo que uno tiene que decir. Ojo, insistamos,
y yo creo que esa es la preocupación también un poco que manifestaba Lida ahorita, hay que saber la forma en la que se enuncia la verdad. Y como es una verdad de la parresía, pues tiene que estar anclada a una cuestión virtuosa. Yo no puedo dañar al otro, eso tiene que ser una regla que no se puede discutir. Pero ojo, eso no quiere decir que la verdad no sea dura. Les voy a poner un ejemplo, o un ejemplo no, más bien voy a referirme a lo siguiente. Puede ser que a mí me digan una verdad muy dolorosa de una forma muy bonita, ¿cierto? De una forma muy bonita me comuniquen una verdad muy dolorosa, y esa forma bonita no quita que yo me sienta mal, que eso sea duro para mí. Pues la verdad sigue conservando ese carácter de algo extraño, como nos decía Alejo, de algo que se mira raro, y hay que aprender también a asumir eso. Eso es un arte también, asumir eso. Ahí es donde yo aparezco como esa persona que se forma a través de ello. Pero claro, entonces fíjense que aquí la retirada haría parte del encubrimiento. Una retirada en términos discursivos de la verdad es como quien dice, no, mejor no le digo eso y lo dejo pasar de largo. Y ese dejar pasar de largo puede convertirse en un problema gigantesco. Fíjense que nuestros conflictos también muchas veces son del tipo, me di cuenta que no me dijiste tal cosa y eso hace que yo me ofenda. Eso hace que no me hayas considerado un sujeto digno de esa verdad. Y a veces podríamos entender por qué no la ocultan, pero eso genera problemas en uno. Eso mina la confianza que uno tiene en alguien. Lida ahorita nos decía, en contextos de relaciones cercanas, de pareja, de amistad, de un círculo muy estrecho, eso duele mucho cuando uno sabe que el otro algo le ocultó. Y más allá de que uno entienda esas razones, uno no sabe por qué lo hace, porque no lo considera uno digno de ese universo del discurso. ¿Por qué yo me tengo que estar perdiendo de algo? ¿Quién es el otro para decidir que a mí me duele o no? ¿Cierto? Eso es como una cosa muy compleja, muy compleja. Uno también se puede sentir muy ofendido por eso. Entonces eso hace parte como del ocultamiento y pilas. El contexto por eso yo quería presentarlo como una cuestión de la guerra y una cuestión del discurso, en principio una cosa muy politizada y después una cosa ética ya en términos de Foucault, que no es lo mismo, conservan algo de similitud, pero evidentemente las palabras es lo que bloquea todo tipo de violencia. Ojalá las guerras fuesen con palabras, con discusiones dentro de un recinto, pues que pudiésemos pelear con las palabras, no con armas. Y también eso es un poco la apuesta de Foucault. Foucault está viendo un contexto demasiado violento, ¿cierto? Mucha guerra, quizá el nuestro es más violento, pero el siglo XX fue muy pesado en términos de confrontaciones políticas, violentas. Entonces todo eso, la creación de un montón de bombas, un montón de racionalidad muy ciega, hace que Foucault proponga que las confrontaciones tienen que ser a través del lenguaje, que no hay lugar para una confrontación armada, ¿cierto? Que esa cuestión de arriesgar la vida es arriesgar la vida en términos de lo que a mí me modifica en mi cotidianidad, de que cuando yo anuncio una verdad o escucho la verdad de otro, como dice él, eso se convierte en un principio de conducta. Por eso mi vida se transforma. Yo empiezo a cambiar mi vida. Eso es arriesgarla, no es perderla en el sentido de dejar de vivir, ¿cierto? No es eso. Claro, cuando uno está en términos de una verdad, se enfrenta a eso, son esos quiebres que a uno lo hacen cambiar de opinión, situarse con más fuerza en su punto de vista, pero algo pasa con uno cuando le enuncian una verdad. Uno no sigue siendo el mismo. Y eso es una cuestión, digamos, a rescatar en ese contexto en que habla Foucault. ¿Algo más, queridos? Sofi, ¿cómo estuvo el asunto? Profe, básicamente estoy alegando conmigo misma. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Ya algo se movió entonces. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Mi hijo no, yo creo que, querido más bien, mi hijo no, porque eso suena ya como muy comprometedor. Agradecerte mucho, hermano, porque son unas tardes magníficas donde precisamente, mira los que estamos convocados aquí, que es parte de lo que yo expresaba ahorita. Hay un discurso muy bien montado hoy para alejarnos de todo esto, porque precisamente es más cercano ampararnos en la subjetividad, es más cercano construir una cantidad de condicionamientos y de teorías propias que nos favorecen desde unos intereses ya generados. Y mi idea es que no podemos seguir decayendo en esto, hermano. Tenemos que seguir juntando. A mí me alegra mucho ver a Johan,
que pues yo creo que ya está como habituado aquí al tema, hay que invitarlo a dibujar también. Y yo creo que vamos conformando un grupo. Me alegra mucho ver a Sofía también, a Paula, a Alejo, que ya es un contertulio que está ahí presente en todo este tipo de eventos. Pues madre, por ahí veo a Sara Sofía, que bueno, también invitada. Entonces, aquí no podemos decaer. Yo creo que tenemos que seguir empeñados en que precisamente parte de someternos a esa, ser uno, defender ese tema del parricidio o ser de la parricía, es hacer resistencia a todos estos fenómenos hoy, muchachos. Aquí me trabó la palabra, hombre, ¿qué es la risa, Joan? Es que parricidio es otra cosa. Ya tendremos tiempo para eso. Lida como se burla. Se me trabó la palabra porque ve, el parricista no deja nada librado a la interpretación. Ahí, imagínense. Entonces ahí me estaba dando duro yo mismo. Juanjo, no, Leo, muchas gracias a todos, muchas gracias. A ver, Sofía, cuente a ver. Sofía, no estamos en el Open Studio, Sofía. No, Beatriz, es que mi mamá también se está riendo de Javier y no, como así, yo no me puedo reír. La invitación. Dale a Marta que se asome. Ay, Marta, qué rico verte. Tengo que aprovechar ahora que los tiempos estamos en familia, ¿no? No se oyen. Sí, sí la escuchamos. Precisamente para eso es el espacio, ¿cierto? Para que aparezcamos todos los que comúnmente no aparecemos en la institución, ¿cierto? Es muy valioso que estén aquí. Bueno, que no sé si Adonai tenía algo por decir, algo importante. Recorderis para el próximo encuentro, que sería muy rico que desde hoy, pues, quienes estamos aquí estemos enterados dentro de lo que viene para el próximo encuentro, la fecha. Pues igual yo voy a estar haciendo la difusión del evento, pero sí, para que nos agendemos de una vez. Sí, claro. Claro, nosotros nos estaríamos viendo nuevamente en este espacio el 7 de septiembre, lunes 7 de septiembre. Ahí vamos a estar conversando sobre arte, sobre el concepto general de arte. Vamos a ver hasta dónde nos da la pita. Y también pues recordar que no simplemente dentro de un mes, sino que el colegio, la institución ha destinado unas tardes con un montón de cosas por hacer. Creo que cada vez son más. El día de mañana tenemos el espacio coordinado por Juan José, donde vamos a hablar un poco también de ciencia y arte, ¿cierto? Ya él nos ampliará el asunto, donde también esperamos a todos los que puedan convocar y obviamente bienvenidos para que pasemos otra tarde aprendiendo muchas cosas. No sé si Juanjo quiere agregar algo al asunto. No, Leo, pues básicamente también estamos proponiendo de parte digamos, de las áreas de ciencia y arte, esas encuentros entre ciencia y arte, uno mensual también. Empezamos como lo dijiste, con uno aclarando qué era el concepto de ciencia. También tendremos otro de arte también, porque es importante, como vos decís, aclarar esas cosas. Y mañana a las 2:30 tenemos el encuentro entre ciencia y literatura. Tenemos vamos a tener 4 grandes ahí hablando de ciencia y literatura, ¿cierto? Aquí mi amigo Leandro, va a estar Alejandro, el esposo de Lidia, va a estar un compañero matemático de la universidad, que acabó ya su maestría en matemáticas, y va a estar Pablo, ¿cierto? También nos quiere hablar Pablo ahí en ese conversatorio. Es un conversatorio a 4 voces, que lo mismo, planeamos como hacer unas preguntas alrededor de la literatura y la ciencia y terminar con esto, hablando todo lo que nos pueda surgir de eso, porque eso también es una parte importante del conocimiento. La invitación para todos para que nos conectemos mañana y estaremos a las 2:30. Bueno, no siendo más, yo creo que cerramos muy bien, empezamos con pie derecho este espacio, ojalá lo sigamos fortaleciendo, cada vez aparezcan más cuestiones para que estemos conectados aquí y no estemos como tan lejos uno del otro, ¿listo?
que es como también un poco la idea que mueve todas estas cosas. Bueno, les agradezco mucho la asistencia, las preguntas. Hemos conversado y hemos cumplido con el objetivo que habíamos trazado y nos encontraremos Leo, luego. aquí me mandan una razón. ¿Qué razón envían? Silvia, que muchas gracias por la invitación, que pasó muy rico, que disfrutó mucho. Lida se esconde, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, muchas gracias, hermano. Listo. Listo, ¿no? Entonces nos veremos luego. Mil gracias, mil gracias. Ojalá yo pueda seguirme volando también por aquí. Me encanta verlos a esta hora, con estas tertulias, aunque Luisa no nos deje ir al Ku Klux Klan de él. Pero bueno, gracias, Leandro, por compartir. Muchas No, gracias. es un espacio cerrado, es un espacio cerrado. Ese no se publica en el blog. Chao, Leo. Los masones del Secas. Chao. Gracias, Hasta luego, nos gracias vemos por luego. todo. Chaito, Chao. gracias. Luisa, Ya, Tri, pero yo puedo salir a esta hora, ¿no es cierto que no? no, si usted tiene pico y cédula, sí. No tengo, no, mañana tengo que ir a otra hora. ¿Cómo así? Pero No, porque yo ya no tengo, a esta hora yo ya no tengo, no puedo, es de 8 a 4 que tengo la autorización de salida, no, pero usted ¿cuándo tiene pico y cédula? el jueves. No, pero yo mañana puedo salir porque yo puedo salir de 8 a 4. Entonces listo, mañana. ¿Qué? No, es que ahí la tengo, vea. Muéstrame, yo veo que tengo ahí. Véalo, vea, ahí pero subilo. Sí, no, ese es. Ya, Tri. 100 aplicaciones. 10. 100. Bueno, listo. Hermanita, ¿cómo te acabo de ir ahora? No, bien, Luisa, ve quién está grabando. ¿Vos quién? Leandro. Vos no tenés forma de apagarlo.